Bueno, pues Cronometrando el tiempo, muy bien. antes de nada, muchísimas gracias, en primer lugar a Manu por el tremendo esfuerzo que has tenido en organizar esto, al Club 567, a los asistentes y a los representantes de las asociaciones en un momento en el que la unidad asociativa es tan importante. Yo, si me permitís, voy a empezar con una pequeña anécdota para distendir un poco, pero que en realidad tiene un cierto carácter trágico. Vengo de Guadalajara, para que no lo sepáis, que trabajo yo allí, para los que no lo sepáis. He tenido que coger el tren rápidamente y luego tomar un taxi para venir aquí. Iba con un poco de agobio, pero tuve suerte y efectivamente alcancé un taxi. Cuando estaba a punto de entrar en el taxi, una moto a toda velocidad impactó contra el taxi delante de mis ojos. Y lo vi con todo detalle. Cómo se rompía la moto, cómo se apoyaba el coche, algo absolutamente indescriptible. Os puedo decir que no ocurrió nada, pero me hizo reflexionar muchísimo sobre la labor del juez, porque eso lo vemos en los papeles todos los días y a veces no tenemos la sensibilidad suficiente para darnos cuenta de que hay historias humanas detrás de los expedientes. Y también se me produjo una gran indignación porque por culpa del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano politizado, se está transmitiendo a la opinión pública la idea de que todos los jueces somos políticos, cuando en realidad los que están en las altas esferas pues son una minoría de políticos togados que han decidido colaborar con el sistema. Es muy importante que transmitamos a la sociedad que nosotros no tenemos nada que ver con esa cúpula que se ha vendido a la política. Luego, en cuanto al mandato de este Consejo, yo de verdad que es que no me gusta criticar por criticar y decir que todo es malo. Algo bueno han tenido, como por ejemplo la política de transparencia de Marc Cabrejas, que ha sido marchar ella y automáticamente se ha oscurecido. Pero en general, este Consejo es un desastre, quiero decir, si es que estamos gobernados por un órgano que no lo hemos elegido nosotros. Entonces, somos vasallos, súbditos. ¿Qué voy a decir? El ejemplo de las cláusulas suelo, una decisión que se ha adoptado de manera completamente a espaldas de la carrera judicial, la situación en la que está la última promoción, el expediente digital. Como decía Concha, aquí no se trata de hacer un pliego de cargos, es que no acabaríamos nunca. Esto ocurre, y no quiero que nos quedemos en la anécdota, porque estamos gobernados por un órgano ajeno a nosotros. Y entonces, como vasallos de esos señores feudales que han decidido colaborar con el poder político para estar en las alturas de la carrera, estamos padeciendo esta política que es tan ajena a nosotros. En cuanto al sistema actual, mirad, yo ya lo he dicho todo. A nosotros nos pareció una farsa electoral, un engaño. Máxime cuando supuso la violación de las promesas electorales del partido gobernante. ¿Y qué hicimos los jueces? Desde las bases, con un sentimiento popular y democrático que va más allá de cualquier institución. Organizamos unas elecciones alternativas. ¿Para qué? Para lo que os decía antes. Para que esa persona que va a los tribunales pidiendo justicia sepa que no tenemos nada que ver con este montaje. Se organizaron unas elecciones alternativas sin apoyo de nadie, que las silenciaron los medios de comunicación, con algunas excepciones, por supuesto. Y se registraron 1092 votos. Es una bandera de dignidad, una medalla de honor para decirle a la ciudadanía que hay una masa sana en la carrera judicial que no está corrompida por este sistema putrefacto. ¿Qué más cosas os puedo decir? Bueno, pues yo es que no me quiero enrollar en el asunto de los nombramientos. Hay mucha tela que cortar, pero yo creo, Manu, que casi es mejor dedicar una pregunta específica a eso, como tú me digas. Para terminar, quejarnos como niños, no, claro que no. Hay que promover soluciones concretas y soluciones eficaces. Y yo he hecho mi mirada atrás con las elecciones alternativas de hace 5 años. Yo voy a hacer una propuesta que creo que es perfectamente factible. Es decirle a los políticos que esto no es un circo, esto no es un aro en el cual una foca maestrada va a dar un saltito para que aplaude el público. Pueden poner el aro, pero nosotros no vamos a pasar por él. Todas las asociaciones judiciales deberían ponerse de acuerdo en hacer una lista solamente de 12 candidatos para ir al Consejo. Entonces los políticos solamente tendrían 12 candidatos para elegir y no entraríamos en este juego que es ultrajante para nuestra dignidad como jueces. ¿Cómo se seleccionarían esos 12 candidatos? Pues mediante unas elecciones libres, según el principio, un juez, un voto
entre toda la carrera judicial. Y entonces podríamos decirle a la sociedad que cuando alguien tiene un accidente de tráfico, cuando alguien es víctima de un robo, cuando alguien tiene un problema con la separación, con la hipoteca de su casa, el juez que le va a resolver su problema nada tiene que ver con esa casta de políticos togados que se han encumbrado al gobierno del Poder Judicial. Me parecen interesantísimas las aportaciones que se han hecho, porque claro, si pensamos en una madre de familia que no tiene aspiraciones políticas, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que llevar la casa, porque esto de la liberación de la mujer es muy teórico, las mujeres siguen todavía con todo el peso del hogar sobre sus hombros, pues ya me dirán ustedes a qué pruebas se puede presentar o qué méritos puede reunir a lo largo de su vida profesional. Por eso precisamente la plataforma, que yo creo que ahí estamos en sintonía, por lo menos con las dos asociaciones que tengo a cada una de ellas a mis flancos, en que se promueva un sistema de carrera horizontal. A la hora de disfrutar del sueldo y otra serie de ventajas profesionales, lo mismo es el juez que esté en el último pueblo de nuestra remota geografía que un señor de magistrado del Tribunal Supremo. La plataforma está publicando una serie de estudios de gran calidad técnica que los estamos remitiendo al correo corporativo y de hecho estamos en contacto con magistrados italianos que nos van asesorando y yo creo que de ese país tenemos que aprender mucho. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Miren, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El problema es que en esta carrera judicial, para promocionarte, para medrar, necesitas una etiqueta política que te hierren en una ganadería o en otra, ir de rojo o ir de azul. Tienes que rendir pleitesía al poder político para poder ascender. ¿Eso lo digo yo? No, no lo digo yo. Eso, por ejemplo, se dice en el informe de Transparencia Internacional. Y en el ámbito de la doctrina independiente es una opinión unánime. Yo les digo, por ejemplo, que lean las obras de Alejandro Nieto o que lean las obras de Antonio García Noriega, que por cierto es miembro de la plataforma. Miren, hay que acabar con este sistema, porque la corrupción no es solamente una cuestión de dinero, también es una cuestión de reparto del poder. Eso lo decía precisamente Agustín Azparren, el presidente de la plataforma. Tan corrupto es el que se lleva dinero como el que incurre en prácticas de nepotismo. Hay que acabar de una vez por todas con un sistema en el cual, para que uno tenga que promocionarse, ha de marcarse ideológicamente. Dicho esto, vuelvo a lo de antes. Criticar por criticar, ni que fuéramos un niño llorón, no, hay que hacer propuestas concretas. Yo antes hice una propuesta muy clara, porque estoy de acuerdo con los otros miembros de la mesa, de los partidos políticos, la verdad es que no podemos esperar demasiado, pero propuse un pacto de caballeros y de damas, haciendo una concesión al lenguaje de género que no me gusta, de caballeros y de damas, para que solamente presentemos 12 vocales, y si lo hiciéramos eso, os aseguro que los políticos temblarían. En materia de nombramientos, ya que estamos de citas eruditas, don Celso, por cierto, su cultura me deja apabullado, a mí, yo me acuerdo de una cita de Nietzsche, del filósofo, que decía: lo que me molesta no es que me hayas mentido, sino que ya no puedo confiar en ti. ¿Cuánto nos duele cuando alguien que queremos nos miente, aunque sea en una tontería? Ese es el problema de la política de nombramientos del Consejo. Yo me acuerdo también de, bueno, yo me imagino que ustedes, aunque sean más jóvenes que yo, recordarán quién era el señor Gorbachev, ¿no? El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, luego presidente. Y él instauró la Glasnost, la transparencia. ¿Qué ocurrió? Que el sistema se derrumbó porque en el momento en el que aplicaron los focos, vieron los sapos y culebras que había dentro de ese sistema corrupto. Cuando el Consejo General del Poder Judicial ha aplicado la política de transparencia, pues ha ocurrido algo parecido. Hemos visto que los nombramientos son una farsa. Los informes que hace la plataforma, que los elabora una comisión de técnicos, cuyos nombres tienen que permanecer en secreto, porque como sabe Manu, el promotor de la acción disciplinaria está muy interesado en saber quiénes son. Es un secreto de Estado que me lo tendrán que arrancar bajo tortura. Esos informes han revelado que no tienen rigor. ¿Por qué? Pues porque el reglamento de nombramientos es tan vago que puedes vestir el muñeco como te dé la gana. Estoy de acuerdo con don Celso en que, desde luego,
lo del proceso de preselección es un auténtico escándalo, porque si ya en la designación puede haber una cierta apariencia de legalidad o de meritocracia o de lo que fuere, ya en el proceso de selección es que eso es el oscurantismo total. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esto? Propuestas concretas de la plataforma: carrera horizontal, lista de caballeros y de damas al Consejo General del Poder Judicial, pero luego después una cosa muy sencilla, la reforma del reglamento. Ahí Francisco de Vitoria tuvo una idea muy buena, porque no hace falta reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, basta con reformar el reglamento, que es mucho más sencillo. De hecho, la plataforma ya en el año 2016, en junio del año 2016, pidió la modificación del reglamento y le llevamos la propuesta al señor presidente del Consejo, que tuvo a bien recibirnos. Parece que le gustó, pero no dijo nada. La llevamos al señor ministro, que no nos recibió él, pero nos recibió Joaquín Delgado, parece que le gustó, pero no nos dijo nada. La remitimos a las asociaciones judiciales, salvo Foro Judicial Independiente, que la apoyó, nadie dijo nada. Eso sí, lo que hicimos fue que lo pusimos en comunicación de los organismos internacionales, lo denunciamos a las Naciones Unidas y a los juristas latinoamericanos, que ahí, por cierto, recibimos el apoyo de una prestigiosísima academia doctrinal que agrupa no solamente a nuestros hermanos iberoamericanos, sino también a Estados Unidos, Francia y algunos países europeos. La política del silencio es la mejor, porque claro, te callas y así no tienes nada que decir, pero como acertadamente indicaba Natalia, es que la sociedad ya se está implicando. Antes las grandes instituciones mantenían la información cerrada. Hoy día, con la sociedad digital, los medios virtuales, la comunicación electrónica, las armas digo, porque son de lucha democrática, informáticas, la ciudadanía se está enterando de todo y esto está llegando a la opinión pública. Precisamente la plataforma es una asociación transversal porque se nutre no solamente de jueces, sino de abogados, notarios, empresarios, etc. ¿Cuál es nuestra propuesta? Son 8 bases que las hemos difundido por toda la carrera judicial, pero de las que yo ahora solamente voy a destacar 2. Una de ellas, la objetivación de los nombramientos en un 75%. Yo estoy de acuerdo con Celso, tiene que haber un poco de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, ojo, que no es lo mismo, pero tasemos con criterios que habría que ver en cada caso, pero que podrían ser de antigüedad, de escalafón, etcétera, un 75%, de manera que estuviera baremado y objetivado. Es sencillísimo, y dejamos un cuarto para aquellas cosas que son imponderables. Y luego lo más importante, una cláusula de incompatibilidad, una cláusula de abstención, que cuando un vocal tenga que participar en una votación y el candidato pertenezca a su propia asociación, deba abstenerse. Y yo diría que esto es una cláusula de protección de las asociaciones para que se quiten de encima el San Benito de quienes las llaman agencia de colocación de amigos o que están ahí para proporcionar cargos a sus afiliados. Son 2 cosas sencillísimas y de verdad estoy como Moisés clamando en el desierto, esperando en convertirme en estatua de sal, porque nadie dice nada.